Micho, vamos a presentar a nuestros invitados y vamos a seguir hablando de la justicia en la República Argentina, un poco con Cristóbal López como disparador, pero con otros aspectos también para ser tenidos en cuenta. Bienvenido, doctor Daniel Sapsay. Muchas gracias por la invitación. Mucho gusto, gracias Muy cómodo con ustedes. por venir. El doctor Sapsay, que es abogado constitucionalista, nos va a ayudar a entender muchas cosas que tienen que ver con la Constitución. ¿Y quién me explica a mí? Ah, y ahí tenemos un problema. Bienvenido Rafael Flores, que es exdiputado de la provincia de Santa Cruz, así que bienvenido también para hablar de muchas cosas que están de alguna manera relacionadas en ese punto, ¿no? Sí, esperemos que podamos echar algo de luz sobre algo. ¿Quién es? Le voy a preguntar primero a Flores. ¿Quién es Cristóbal López desde la perspectiva de alguien que viene de la provincia de Santa Cruz? Yo lo conocí a López junto con, digamos, me lo presentó Néstor Kirchner en el casino de Comodoro Rivadavia. López era el dueño del casino y sigue siendo el dueño del casino de Comodoro Rivadavia. A partir de ahí después hubo un crecimiento exponencial de sus negocios. Ustedes mencionaron en los comentarios que hicieron, bueno, los más importantes, los que están ocupando la plana de los diarios estos días. Ahora, también hay que tomar en cuenta que en el año 2007, 5 días antes de que Néstor Kirchner le entregara el poder a su esposa, firmó un decreto por el cual le prorrogaba hasta el año 2032 la concesión del hipódromo a la empresa IPSA. IPSA es una sociedad de Cristóbal López con Federico de Achával, ¿no? Pero el tema es que esa concesión vencía 10 años más adelante. Claro. Es decir, que le prorrogó hasta el año 2032 una concesión a la que todavía le faltaba. Le quedaban 10 años. Y le impuso una pesadísima carga, eso sí. Lo obligó a sumar 3.000 máquinas tragamonedas más en el hipódromo de Palermo. Muy grave para él. Esto dice también un poco de la relación de Cristóbal entre el presidente, el expresidente fallecido y su esposa, porque la duda era si Cristina se lo iba a firmar o no. No tanto por una cuestión de que eso era una indecencia. Se firmaron y se hicieron tantas indecencias en los años de ella que esto sería casi un chiste. Era por cuestiones más de tipo personal, de la relación entre Cristóbal López y Néstor Kirchner, que era un hombre que le gustaba ir mucho al casino. Quiero preguntarle al doctor Sapsay, y ahora vamos a profundizar con preguntas de nuestros compañeros también. En ese contexto, cuando uno escucha estas cuestiones, puede indignarse, puede pensar lo que quiera de un personaje como Cristóbal López. Ahora, cuando pensamos en la justicia concretamente, ahí lo que rige son las pruebas y los hechos que tenga un juez para tomar decisiones. ¿Qué podemos decir sobre lo que fue la prisión preventiva primero y ahora la excarcelación de Cristóbal López? Bueno, eso tuvo un derrotero, porque hubo un juez, Ercolini, que fue el que dictó precisamente la prisión preventiva. Y hubo un fiscal, Germán Moldes, que es un hombre muy respetable, que confirmó y que estaba de acuerdo precisamente con esa decisión. Entonces es notable que se presente un criterio tan opuesto en el mismo fuero, en donde la sala tiene 3 jueces, ¿no? Claro. El juez Bruglia, flamante camarista federal en lo penal, votó en un sentido concordante con los otros dos magistrados, magistrado y fiscal, que yo comenté previamente. Claro. Si bien pueden hacerlo, llama la atención, ¿no? Y llama la atención también en materia de prisión preventiva los criterios tan discordantes que se dan entre los diferentes jueces, tanto jueces de primera instancia en lo penal como jueces de cámara, ¿no? Claro. Que difieren enormemente de un caso al otro. Y a mí lo que me preocupa es que las prisiones preventivas empiezan a eternizarse. Claro. No se sabe muy bien de cómo andan los procesos. Un proceso por corrupción tiene que tener una agilidad y van a empezar a vencer esas prisiones preventivas. El caso de Báez es el más claro en ese sentido. Se van a cumplir ahora 2 años, se va a poder prorrogar por una sola vez 1 año más. ¿Y qué ha pasado durante todo este tiempo? Prácticamente nada. Y lo que comentaban en relación al dinero, tendría que salir la ley de extinción de dominio para poder incautar todo ese dinero mal habido. Pero curiosamente no pasa en el Senado. ¿Por qué será? Nacho. Me quedé con la relación entre Néstor Kirchner y Cristóbal López. Cristóbal López, Lázaro Báez son los 2 emblemáticos. ¿Qué características tenían estos personajes? ¿A quiénes elegía Kirchner? ¿Qué perfil tenían? Aclaro una cosa que me había quedado en el aire para que no haya dudas sobre el tema. Yo lo conocí en el año 1991 a López con Kirchner. Después ya mis caminos con los Kirchner se bifurcaron.
En realidad son dos personas. Kirchner buscaba y en esto lo excluyo a López porque yo no lo conozco, no sé, creo que como empresario es un hombre bastante, o había sido un hombre bastante exitoso, pero fuera de los negocios, estoy hablando de la época anterior. Pero Kirchner en general buscaba gente bastante mediocre alrededor de él para poder realizar, para poder armar o formar parte del sistema el sistema de saqueo que se organizó, que se practicó primero en mi provincia, en Santa Cruz, y que después se llevó al orden nacional. Lázaro Báez era un empleado oscuro del Banco de la Provincia de Santa Cruz. Dicho esto, sin ningún tipo de expresión peyorativa, era un empleado del montón, para decirlo así, sin un cargo relevante en el Banco de la Provincia de Santa Cruz. Y de allí pasó a ser lo que es. ¿Por qué? Bueno, porque cuando Kirchner gana la gobernación e interviene el Banco de la Provincia, lo lleva a Lázaro Báez como uno de los integrantes de la intervención, no era el interventor. Pero Lázaro fue la herramienta principal para ir quedándose con las empresas constructoras en la provincia. ¿Cómo? A través de atrasar los pagos de los certificados de obra que las empresas le presentaban al Banco Provincia. Las empresas constructoras, cuando certifican un avance de la obra, van al banco y los descuentan esos certificados. Y que después cuando pero si el banco les demora, claro, le adelantaban los certificados después, de obra para que se hiciera millonario. Claro, así se fue quedando, fueron manejando, haciéndolas quebrar, debilitándolas hasta la anemia absoluta, las empresas constructoras que estaban en la provincia, se fueron quedando con todas ellas. Ahora, si detrás de eso hay algún tipo de brillantez, no, lo que había era impunidad absoluta, que es como se fue construyendo también en el orden nacional el sistema de saqueo, no sobre la base de maniobras muy sutiles que digamos, simplemente con la impunidad absoluta que les hacía sentir que eran omnipotentes, que podían hacer, esto es lo que en la Argentina se sintió, que se podía hacer cualquier cosa porque la justicia nunca los iba a alcanzar. Lo que sucede es que, increíblemente, la justicia en la Argentina dio una vuelta más de todas las vueltas que ha venido dando y ahora los alcanza. Le quiero hacer una pequeña pregunta sobre eso al doctor. Digo, ¿cuál es el lugar de la falla de la justicia a la hora de que todo esto que parece tan claro no lo sea para la justicia? El lugar de la falla es asegurar impunidad y no tener independencia. Es decir, todos estos jueces, o por lo menos un porcentaje altísimo, las dos terceras partes fueron designados ya sea por Néstor Kirchner o por Cristina Kirchner. Entonces, cuando hablaba precisamente el doctor Flores de todo un sistema de saqueo, el Poder Judicial era esencial. Que en Santa Cruz lo hicieron maravillosamente, que hasta pusieron como una fiscal importante a una hija de Alicia, la fiscal Mercado, para que investigara el tema de tierras y otros, cajoneaba todo. Jamás se excusó ni se la pudo recusar, para poner un ejemplo. Un ejemplo, ¿no? sí, todo. Que vale por otros. A nivel otros. nacional trataron de hacer lo mismo, llegaron muy cerca. Y afortunadamente la famosa ley de democratización de la justicia, que yo la denominé siempre de dominación, fue declarada inconstitucional mucho por la gran presión de la gente. Eso hubiera sido la destrucción de la justicia totalmente, ¿no? ¿Nico? Sí, doctor. Desde que tengo memoria, escucho siempre la misma frase de la justicia: lo he padecido del lado de adentro, lo he padecido del lado de afuera. Y cuando uno ve cada tanto fallos como el de la Corte de ayer diciendo, bueno, este tribunal no puede intervenir porque hay un montón de circunstancias que no da y hay que volver a sortear, en el caso del juicio contra Cristina Fernández de Kirchner, uno dice, bueno, alguna luz de esperanza todavía queda de algo de sensatez. Ahora, ¿hay forma de solucionar en algún momento la situación de la justicia en sí? Porque pareciera que es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar, que la justicia va a ser siempre así. Porque cuando uno ve que son los mismos jueces que cambian de forma de parecer, por presiones o porque llegó la hora o porque se acabó el poder del que había que investigar, uno dice, a ver, si yo cometo un ilícito, en menos de 30 minutos tengo a la policía golpeándome la puerta. Cuando uno ve lo que le pasa a los poderosos, dice, ¿cuándo va a cambiar la justicia y qué es lo que podría hacerse para cambiar la justicia? Si usted tiene la respuesta... Yo creo que se necesita un enorme cambio cultural y que el mismo Poder Judicial es muy hermético. Porque si ustedes ven lo que pasó el otro día con la apertura del año judicial,
que el presidente de la Corte invita a que sean los mismos miembros del Poder Judicial los que modifiquen una cantidad de temas que son esenciales, y inmediatamente se crean 3 o 4 comisiones que se reúnen para empezar a tratar los temas. Prácticamente no trataron ninguno. Que además no era la primera vez que lo proponía. No, por el supuesto, presidente prácticamente todos los años judiciales, es un canto que se repite. Entonces, evidentemente es muy difícil. Y desde el Poder Legislativo, si bien hay que reconocer que el Ejecutivo mandó muy buenos proyectos, no salió casi ninguno. ¿Por qué? Porque hay también una cultura, y si uno ve fundamentalmente del bloque del Partido Justicialista, y por supuesto también del bloque K, hay una cultura de tener esa situación de fusión, si se me permite el término, con los jueces, porque es la manera como se ejerce la autoridad. Yo recuerdo muchas veces determinados presidentes, el caso de Néstor lo decía, que el poder es uno solo. Menem también lo decía. Sí. Es decir, lo demás es meramente funcional, pero el presidente de alguna manera tiene que dominar los 3 poderes. Es una concepción. Hoy escuchamos y conocimos una nueva disposición respecto de otra causa de supuesta corrupción, en este caso con la figura del ex gobernador Daniel Scioli de por medio. La sensación que a uno le va quedando es que se van abriendo cada vez más puertas, pero que ninguna de las otras se termina de cerrar definitivamente en términos del avance de las causas. ¿Es simplemente para la tribuna o en algún momento vamos a lograr pensar que existe justicia para los casos de corrupción en nuestro país? Yo no lo puedo afirmar porque la verdad que no tengo pruebas, pero es cierto que aparecen nuevas causas que engloban a personajes sumamente importantes de lo que fue el kirchnerismo, y al mismo tiempo no sabe qué pasa con las otras, Claro. porque no avanzan. Es decir, en realidad, más allá del gran espectáculo, pasa un poco lo que pasaba antes, que luego se cajonean o se hacen una cantidad de astucias, Más allá de combinado algunas- con los abogados, y encima en algunas función ideas, de que no es el código, yo estoy de acuerdo, es cómo uno lo interpreta y cómo se permite que se interprete para que se eternicen las causas. y ahora con esa idea de, algunos tienen la idea de crear una mega causa de corrupción, Claro. que si se cae una, se caen todas. Claro. Sin Caen duda, todas. esa concentración es negativa. Y hablando de esa época, y Cristina Kirchner, usted que evidentemente la conoce más que muchos, ¿tiene miedo o mantiene intacto su poder de zafar de la justicia? Bueno, la respuesta está dada por lo que se acaba de escuchar, ¿no? Pero yo creo que tiene motivos más que suficientes como para estar muy asustada. El avance de las causas, especialmente, bueno, de las causas que la comprometen, es un avance bastante importante, y uno piensa y desea además que se llegue al juicio oral y que se haga justicia. No estoy pidiendo condenas anticipadas a nadie. Lo que digo es dos cosas. Una, el deseo de que de estos temas se esclarezcan definitivamente. Las pruebas que tienen los jueces en este momento son pruebas tremendamente fuertes. Las desde ese últimas punto de pruebas que están vinculadas a Lázaro Báez y su grupo familiar en Suiza, bueno, tienen la contundencia de un martillo, ¿no? Claro. Pero desde ese punto de vista a ella le conviene, porque también hay que pensar, hay que ponerse en el lugar de la persona. ¿Es un cálculo político lo que está haciendo, que le conviene convertirse en víctima de la justicia, o le conviene mantener intacto su capital y decir, bueno, es todo un invento? Yo creo que el capital político de Cristina Kirchner se reduce día a día. De hecho, no en vano el gobierno la necesita hablando. Eso es en sí mismo una definición. Creo que la búsqueda pero es una opinión mía, nada más esto, creo que la búsqueda de los fueros debe haber sido un dato que ella tiene que haber tenido en cuenta, porque cualquier persona normal puesta en esa circunstancia haría lo mismo, buscaría la manera de protegerse de una investigación judicial, y si no se puede proteger de la investigación, tener la garantía de que se puede proteger de una condena. ¿No? Y si no se puede proteger de una condena, se puede proteger de la ejecución de la condena. Ahora le vamos a preguntar al doctor por el tema de los fueros, pero no quiero dejar pasar esta parte de la charla para consultarle sobre Cristóbal López, si esos negocios que se hicieron durante toda la época del kirchnerismo tuvieron algún tipo de continuidad durante este gobierno. Si todo eso trascendió el kirchnerismo para continuar en este gobierno.
No que yo sepa, yo tampoco seguí demasiado los negocios de Cristóbal López más allá de lo que todos conocemos. Y además él en Santa Cruz prácticamente no actuó, tuvo muy poca actuación, donde uno, digamos, yo conozco mucho más en detalle lo de la gente que actuó en mi provincia y a los personajes que desde mi provincia fueron al gobierno nacional. Pero digamos, no, la situación pareciera ser una situación de un quebranto económico descomunal, ¿no? Ese es me parece lo más claro. A mí me hizo ruido la detención de Cristóbal López, pero bueno, eso lo ha resuelto la justicia ahora y el hombre está en libertad. De todas maneras, que ha habido una fenomenal estafa al Estado, eso está fuera de todo tipo de discusión. Hablamos de 8.000 millones de pesos, que no es que se olvidó de pagarlos, no era plata de él. Eran 8.000 millones que le pertenecían al Estado, que lo único que hacía era ser simplemente un agente de retención que se los tenía que trasladar inmediatamente al Estado, y no lo hizo, no es un tema menor ese. Sí, con Echegaray también, digamos, el anterior bueno, titular de la supuesto, FIPE, con en la misma causa, ¿no? Sí, con las garantías que evidentemente daba Echegaray. Habíamos hablado recién de la expresidenta y del tema de los fueros. ¿Cómo ve usted la posibilidad de que avance el pedido de desafuero? Hay por lo menos una causa en la que se ha pedido el desafuero y no parece ser el Senado de la Nación un lugar en el que mientras no haya una condena esto avance en un sentido positivo. Bueno, hasta ahora vimos el caso de Menem, que ha sido bien claro. No ha habido ni siquiera un atisbo de iniciar un desafuero. Con un grave error, porque una cosa es lo que significa una condena definitiva y otra cosa es un determinado comportamiento que ha merecido 3 condenas, porque ha llegado hasta casación, en delitos tan graves. Ahora, acá la Corte Suprema tiene mucho que ver. La Corte ha establecido esa doctrina en el caso Menem, que solo la sentencia es definitiva cuando ella dice la última palabra. Y está sentada sobre la causa esa. O sea que está de alguna manera asegurando años. Larguísimas décadas. Ahora, fíjense la diferencia que yo siempre digo en una situación similar en Brasil. En Brasil, las 2 primeras sentencias de los tribunales ordinarios es suficiente para que una persona no pueda ser candidato y que sea desaforado. Acá, en cambio, hace falta esperar el sueño de los justos. Y yo creo que la Corte Suprema tiene una actitud de que no vaya preso ningún presidente. Porque yo me pregunto si este cambio de tribunal, no conozco, no he leído ni conozco los detalles, pero detiene muchísimo el proceso contra Cristina Kirchner, si no está también imbricado con lo mismo. Si un presidente no va preso. El dato de la realidad es que en la Argentina la ciudadanía tiene una percepción bajísima de su poder judicial. Y eso es grave. Eso es grave, porque una sociedad donde la gente no confía en el más importante de los poderes, que es el judicial, por lo menos desde mi punto de vista, lo digo esto como abogado, pero además estoy convencido de eso. Si la sociedad no cree que el poder judicial está para protegerla, para equilibrar el peso de los que tienen demasiado poder en favor de los que no tienen que tienen poco poder, si la gente cree que todo eso no existe, que la justicia siempre va a favorecer a los poderosos, estamos en un problema grave. Doctor Flores, muchísimas gracias. Doctor Sauzay, muchísimas gracias por haber venido. Un placer. Estar con usted. Igualmente.